Hoy iniciamos con Semana Santa. Juntos vamos a recordar la última semana antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Comenzamos. Jesucristo, muerte y resurrección. Comiendo mi espíritu. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Y bueno, tenemos como un invitado especial al doctor en teología, el doctor Armando Alducin Fletcher, especialista en este tema. Buenos días, Armando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Qué maravillosa oportunidad tenemos de poder hablarle al público que nos observa todo lo que sucedió en esta semana tan preciosa. Así es, Armando, ¿por qué no nos platicas un poco para comenzar acerca de la persona de Jesucristo? ¿Por qué él resalta entre tantos líderes religiosos que ha habido en la historia? Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, Jesucristo resalta sobre todos los demás líderes de la historia, principalmente porque no existe ningún líder que jamás que haya nacido en este mundo, ni ninguna persona que sea autoproclamado Mesías, del cual se hayan profetizado con cientos de años de anticipación su nacimiento, su muerte, su ministerio, la forma como él iba a desarrollarse. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14 de la Biblia, se escribió 750 años antes de que Jesucristo naciera, que él iba a nacer a través de una virgen. Dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. A 520 años antes de que Cristo naciera, en el libro de Miqueas, estaba escrito que iba a nacer no solamente en un poblado, sino que se menciona el lugar específico donde iba a nacer. Y dice, pero tú, Belén Éfrata, para ser la más pequeña de todas las naciones y de todas las aldeas de Judá, de ti será el que será el Mesías de Israel. Entonces, esto nos habla de que Jesucristo resalta y sobresale sobre todos los demás líderes, porque jamás de Buda, antes de que él naciera, se mencionó ni siquiera que iba a nacer, ni de Hare Krishna, ni de ningún otro líder religioso. Y no solamente esto, sino que también las palabras que Jesús menciona lo hacen distinguirse y lo colocan como una persona totalmente sobresaliente. Jesús dijo varias veces que él era el camino, que él era la verdad y que él era la vida. Y ningún otro líder religioso jamás atestiguó ni aseveró de que él tenía la verdad. Cuando oímos a Jesús decir que él es la verdad, la gente solamente tiene dos caminos: o Cristo es lo que él dijo ser, o es el mentiroso, lunático o psicópata más grande que ha pisado la historia. Pero cuando analizamos su vida de cerca, nos damos cuenta que psicológicamente era un hombre con un control total de su persona, con una personalidad totalmente estable. Las palabras que él expresó en la cruz nos hablan de que un loco no podía haber dicho eso, y además toda la forma como la que él vivió hacia la gente, con la misericordia que él manifestó, nos demuestran que verdaderamente Jesús no era un simple líder religioso o uno más de los iluminados o otro de los grandes gurús, sino que él era realmente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios. Claro, todo esto definitivamente son evidencias de que Jesucristo existió, pero sí me gustaría que hiciéramos un breve análisis. Vamos a hacer un breve análisis de esa última semana antes de que Jesús muriera, esa última semana que Jesús en la tierra caminó, estuvo con la gente, estuvo con sus discípulos, pero también fue una semana difícil porque se acercaba el tiempo de su muerte. ¿Cómo fue esa semana? Porque es lo que hoy este día se está iniciando lo que llamamos el Domingo de Palmas. ¿Cómo fue esa última semana, Armando? Platícanos un poco. Una de las cosas más asombrosas, Marta, que podemos encontrar en la vida de Jesús
es que Él sabía perfectamente bien y estaba consciente de todos los eventos que iban a comenzar a desarrollarse a partir de esa semana. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21, Cristo comienza a enunciar y de una forma sobrenatural a profetizar todas las cosas que iban a comenzar a desenvolverse, repito, en esta semana. Por ejemplo, en Mateo 16, 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, número uno, ya tenía él un plan determinado. En segundo lugar, ir a Jerusalén, y cita la ciudad a donde él tenía que ir. En tercer lugar, padecer mucho. O sea, Cristo sabía que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos en Mateo 16, 21, más de 5 profecías que Jesús enuncia de una forma absolutamente detallada y cronológica. En Mateo 17, 22, Cristo, estando en Galilea, les dice a los discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, Él estaba consciente de que esto iba perfectamente a suceder. En Mateo 20, versículo 18 al 19, dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Él sabía inclusive con detalles a quienes iba a ser entregado: a los escribas, y le condenarán a muerte. Él sabía también que le iban a condenar a muerte los líderes religiosos de su tiempo. Pero Jesús aumenta todavía más este preconocimiento y dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Marta, esto a la luz de la ley de las probabilidades, se calcula que había un 10 elevado a la 50ª potencia para que estas profecías, con tantos detalles tan inequívocos y tan perfectos, se pudieran cumplir. O sea que esto nos habla realmente que Jesucristo, al conocer con detalles y estar consciente y enunciar todo lo que iba a suceder, verdaderamente era Dios en la carne. Claro, todo esto es asombroso porque Él conocía los tiempos que estaba viviendo, Él sabía lo que le iba a acontecer, y ese domingo de Ramos, pues Él ya sabía que estaba preparándose para ese día crucial, ¿no? Que iba a ser el día de su crucifixión. Pero ¿qué sucedió después de ese domingo de Ramos? ¿Qué pasó ahí? El pueblo judío tenía la expectación de que el Mesías, que se les había prometido a través de los profetas hebreos, viniera a liberarlos del yugo y del imperio romano. Ellos esperaban una libertad de una esclavitud física. Cuando Jesucristo, el domingo de Ramos, que precisamente el día de hoy se inicia recordando este maravilloso día, Él entra a Jerusalén, pero impacta y asombra a todos los habitantes de Jerusalén cuando Él entra montado en un burrino. Y esto es impactante porque estaban acostumbrados a que los grandes centuriones, los grandes conquistadores, cuando regresaban de una batalla o cuando anunciaban que iban a comenzar a tener la victoria, entraban montados en caballos blancos. Jesucristo, al entrar en un burrito, demostraba que Él realmente no venía como un conquistador físico, ni tampoco a liberarnos de una esclavitud física, sino que Él venía como otro tipo de libertador. Los judíos no lo pudieron comprender. O sea, disculpa la interrupción, ellos pensaban que Jesús iba a venir de otra manera. Claro. Okay. Ellos estaban totalmente seguros de que el Mesías prometido vendría como un conquistador para liberarlos de la esclavitud física. Cristo entra en un burrito a Jerusalén, y cuando ve Jerusalén comienza a llorar y exclama estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise yo juntarte como la gallina a sus pollitos, y tú no quisiste. De verdad te digo que tu casa queda desierta hasta el día que yo regrese. Entonces Cristo manifiesta que Él no venía como el Mesías libertador físicamente del yugo romano, sino que Él estaba triste porque no comprendieron que su primera venida era como un libertador espiritual. Él venía a liberarnos de una cosa mucho más importante, que es de la esclavitud del pecado.